Listo, ahora sí. Bien, mis hermanos, es un gusto, como siempre. Ya creo que ya canso de decirlo, ¿verdad? Pero es un gusto decir que estoy por acá, pues compartiendo el mensaje con ustedes. Entre conversaciones con mi esposa, a veces nosotros recordamos cosas, ¿verdad? Del tiempo que estuvimos en Purral. Y una de las cosas que decimos es que nosotros tenemos una relación tóxica con Purral, porque hay cosas que nos gustaban mucho, hay cosas que nosotros pensamos, uy, qué bonito, ¿te acuerdas? Como hacíamos algunas cosas, por ejemplo, con los niños, actividades con los niños era algo que nos gustaba, o nos gustaba hacer alguna actividad con la iglesia. Hay otras cosas que más bien fueron un dolor de cabeza. Entonces es una relación tóxica en la que hay nostalgia, pero al mismo tiempo hay cierto desagrado en el que si yo pudiera devolver el tiempo para estar allí otra vez, no estaría, no tomaría esa decisión de volver. Y les explico. Mi familia, somos 14 personas que fuimos bautizadas y solamente yo quedé. Con solo eso, vamos por el pie izquierdo, ¿verdad? De 14 personas que fuimos bautizadas, solo yo quedé, como la historia de los leprosos, ¿recuerdan? Aquellos 10 leprosos que llegaron y solo uno se devolvió a darle gracias a Dios. En ese caso, yo ando por ahí. Somos 14 y todos pues se apartaron del Señor, todos con sus malos ambientes, vicios, drogas, alcoholismo y todo el montón de cuestiones, ¿verdad? Del mundo, cosas que pasan, que son de esperarse de una persona en el mundo. Entonces, pues ahí quedé yo, leyendo la Biblia, estudiando la palabra y pues toda mi familia está afuera hasta el día de hoy. Difícilmente pues son convencidos de obedecer la verdad, alguno que otro ya pues falleció también, pero esto ciertamente es algo que me queda marcado porque yo salí de allí. Cuando yo tenía más o menos 20 años y estaba en mi primer trabajo, mi segundo trabajo más o menos, ya iba agarrando un poquito más de plata. Mi primera chamba, ¿verdad? Dicen por ahí los videos. Cuando estaba en mis primeros trabajos, pues iba tomando algo más de dinero y gracias a Dios, gracias también a mi familia que tengo actualmente, salí de allí. Salí porque era desesperante. Todo el tiempo, tal vez uno estaba leyendo la Biblia con un parlante, un equipo de sonido en ese vecindario en el que era un escándalo terrible. Escuchar el montón de escándalo de la música del mundo mientras uno estaba tratando de estudiar la palabra de Dios. Uno iba y se congregaba y más de uno salía asaltado, ¿verdad? También en esa localidad. Y así pasaba, ¿verdad? Pues uno, pues cosas terribles, cosas difíciles. Y esto me recuerda a un personaje que no me cae nada bien en la escritura que se llama Lot. Vamos a ir a Génesis capítulo 13. La historia no se trata sobre mí, pero algo muy particular de las personas que no nos agradan es que se parecen mucho a nosotros, ¿cierto? Eso es muy particular. Nosotros somos espejos de la gente. A mí no me agrada Lot, pero se parece mucho a mí. ¿Les digo en qué? En que tiene mucha paciencia. Demasiada paciencia. Se pasa de paciente. Pregúntenle a mi esposa cuánta paciencia puedo tener para lidiar con algunas cosas. Yo soy el tipo de persona que pospone la alarma 10 minutitos más y ella está desesperada porque yo me levante de una vez, pero la realidad del caso es que Lot también hacía eso. Lot postergaba a veces. Hay personajes que no me agradan, por ejemplo el rey David. ¿Con cuántas cosas se portaba mal el rey David? Y aún así Dios le tuvo mucha misericordia. Y uno dice, ¿cómo a David se le ocurre haber hecho tantas barbaridades y aún así Dios tuvo misericordia? Y luego me pongo a pensar que así también tiene misericordia conmigo. Así también dice allá el libro de Segunda de Pedro que Lot era justo. ¿Y de dónde sacó Dios que Lot era justo? Si no vemos nada justo en Lot. Vamos ahora a observar cómo Lot escapa por su vida. Y este mensaje, si usted quiere titularlo de esta manera, puede hacerlo. Vamos a hablar acerca de cómo Lot escapó por su vida. Escapa por tu vida. Y vamos a ir viendo su historia en las páginas de Génesis. Vamos primero en el capítulo 13 y después, cuando yo les avise, vamos al capítulo 19 para continuar con la historia. Es una historia cortada del capítulo 13 y luego el capítulo 19. El capítulo 13 dice en el versículo 10, dónde fue que Lot cometió el gran error. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, dice Génesis 13:10.
como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra y a las Amelias 2, que es ahí donde yo vivía. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ahora, vamos con el análisis de este personaje. Vamos a entender dos particularidades o dos rasgos que tiene Lot. Lot primeramente es un parásito. Así como usted lo escucha, la personalidad de Lot es un parásito. Dios le dio una promesa a Abraham, le dijo, vete de tu tierra, de tu familia, y yo te daré una promesa, te haré una nación grande y serás rico y tendrás un montón de cosas. Y entonces, ¿qué hizo Lot? Se fue detrás de Abraham. Lot se fue con Abraham. Lot tomó esa ventaja de que Abraham iba a ser rico para él ir detrás a ver qué le sacaba a su tío Abraham. Entonces vemos cómo Lot primeramente toma ese rasgo en el que él se aprovecha. Él siempre está aventajándose de la gente que tiene a la par. Y lo segundo es justamente eso. Lot es ambicioso. A Lot le gusta el dinero. Lot ve billetes en la cara de todas las personas. Lot ve dinero en todo lo que puede percibir. Entonces, esa es la personalidad de Lot. Cuando Lot fue a Sodoma, él no pensó en ir a predicar el evangelio a Sodoma, ¿verdad? No fue pensando, voy a exponer mi fe delante de la gente. No fue pensando, voy a ser el patriarca que represente a Dios aquí en Sodoma. No, él estaba pensando en la plata, en el billete, en el dinero, en todo lo que conllevaba lo monetario, en dinero, en hacer dinero, a más no poder. Entonces observamos cómo Abraham dice acampó en Canaán, pero Lot en el versículo 12 acampó en las ciudades de la llanura. No se fue a Sodoma directamente, pero se fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Es decir, que Lot un día estaba en Sodoma, cerca de Sodoma, como a 1 kilómetro, y de repente vio que era más oportuno acercarse unos 100 metros. Entonces se fue acercando un poquito más, y luego un poquito más, y se fue acercando cada día más a Sodoma hasta que entró a Sodoma. Eso sucede cuando nosotros somos tibios en la fe, ¿cierto? Nos acercamos al pecado, pensamos que nada malo nos va a pasar, pensamos en sacar algún beneficio de las cosas que hay en el mundo, pero pensamos que nada nos va a suceder, que todo está bien, que todo está bajo control, que todo marcha tranquilo, que todo es manejable de mi parte. Pero Lot se dejó llevar por el dinero, pensando que eso era como un paraíso. Es más, le dice que es como un paraíso, como el huerto de Jehová, como el mismo Edén. Él veía en esa tierra lo mejor para sacar dinero, pero fue poniendo sus tiendas poco a poco hasta Sodoma, hasta que ya entró. Y esa es una de las formas de maquinar de Satanás. Nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, ¿verdad? Dice 2 Corintios 2:10. No podemos ignorar que el diablo trabaja de esta manera. Primero nos induce con un paso, y luego vamos poniendo el pie en otro paso. El diablo nos dice, no le va a pasar nada malo por esto, va a estar todo bien. Y cuando ya estamos adentro, pregunten cómo se sale. ¿Cómo se puede salir del mundo cuando ya uno se encadenó, cuando ya uno está atado al mundo y ya no hay manera de que uno pueda zafarse de allí? Solo Dios puede zafarlo a uno. Y es aquí donde Dios interviene con misericordia, mis hermanos, porque Lot no tiene muchas cosas de las cuales podemos decir que Lot era justo. No vemos a un Lot justo en la escritura. Vamos al capítulo 19. Ya tenemos el contexto. Lot está en Sodoma. Sodoma era una ciudad perversa. Su pecado, dice Isaías 3:4, su principal pecado, aunque habían otro montón de pecados, era el homosexualismo, pero que también era un homosexualismo desvergonzado. Isaías 3:9 dice que como Sodoma exhiben su pecado, decía el profeta. Entonces, ¿cuál era el pecado de Sodoma? No solo que eran homosexuales, sino que andaban divulgando el homosexualismo con orgullo, como lo vemos hoy día,
Ellos eran la típica ciudad con banderas de arcoíris en la época de Abraham, ¿verdad? Y esa era Sodoma, era una ciudad que exhibía su pecado y que le enseñaba a otras ciudades a hacer lo mismo. Entonces, ese era el principal pecado, pero no ignoramos que había idolatría, que había avaricia, que había envidia, había todo tipo de pecados, era por igual. No significa que un pecado era más que el otro, pero el problema de Sodoma era que se enorgullecían de su pecado. Otro gran problema de Sodoma, ¿verdad? El orgullo por el pecado. El orgullo, el pride, ¿verdad? El famoso orgullo que significa no quiero nada con Dios, pero me alegra estar donde estoy, me alegra estar en el charco donde estoy. Así que vemos a Lot en el capítulo 19, en Sodoma, que es visitado por dos ángeles de Dios. Esta ciudad que es atractiva es visitada por dos ángeles y Lot ya había echado raíces en este lugar. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a la casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma y todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y vamos a hacer una pausa por acá. Lot está recibiendo a estos hombres sin saber que son ángeles, ¿cierto? Él no sabe. Vemos que los ángeles están comiendo, una característica que no es normal de los ángeles. Estos ángeles se están haciendo pasar por hombres comunes y corrientes. La mentalidad de Lot ya dijimos cuál es, ¿cierto? Buscar dinero, buscar un beneficio. Voy a ver qué les saco a ellos, voy a cocinarles, voy a atenderlos, voy a hospedarlos, pero esa es la mentalidad de Lot. Lot echó raíces acá. Lot era hospitalario igual que Abraham, pero él tenía diferentes razones para hospedar. Él sabía que podía sacar algún provecho. Esa era la mentalidad de Lot. Y entonces vemos cómo él empieza a hospedar a estos hombres. De repente llegan los ángeles a la casa de Lot y empiezan los varones de Sodoma a tocar la puerta. Saquen a estos hombres para que los conozcamos. Hermanos, eso se llama eufemismo. Es una palabra rara, yo sé que no siempre usamos, ay, qué bonito eufemismo, dijo aquel hermano. No, nosotros no usamos esa palabra. Qué eufemista que sos, no, tampoco. Eufemista o un eufemismo es cuando decimos una palabra un poquito más suave para no agravar o no decir algo que suena más pesado. Por ejemplo, cuando uno dice voy a ir al baño, es un eufemismo. No decimos qué hacemos en el baño, no decimos qué decoración dejamos en el baño. Simplemente vamos al baño, voy a ir al baño, punto. Eso es un eufemismo. Es lo mismo cuando Lot recibe a los ángeles y dice, dicen aquellos varones, sácalos para que los conozcamos. ¿Cómo se usa conocer en Génesis? Cuando dice que Adán conoció a su mujer, es la idea del vínculo sexual, ¿cierto? Entonces lo que quieren hacer estos hombres de Sodoma es violar a los ángeles, violar a estos huéspedes de Lot, y entonces eso es lo que está sucediendo. Saca a estos hombres para que los violemos, para que abusemos de ellos sexualmente. Esa es la mentalidad de los hombres de Sodoma. Vean qué perversos que eran. Cualquier persona que entraba allí era recibida con una violación sexual. Entonces, ¿cómo fue recibido Lot? Es mi pregunta. ¿Será que también lo violaron? No sabemos. Pero lo cierto del caso es que aquí a estos hombres los iban a abusar. Entonces, ¿qué dice Lot? Versículo 6. Entonces Lot salió con ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, qué valiente Lot. Abrió la puerta, cerró la puerta tras sí y quedó expuesto delante de todos esos hombres perversos. O sea,
¿Qué valor? Ya lo conocen, ya saben quién es Lot para que le tengan esa confianza. Eso es como cuando uno está con la chusma del barrio, ¿verdad? Uno no va a un barrio donde la chusma no lo conoce, pero si la chusma del barrio sabe que usted vive ahí, ellos no lo asaltan a usted. Es lo mismo, eso le está pasando a Lot. Entonces, Lot está allí delante de ellos y les dice que salió a la puerta y dijo el versículo 7, os ruego, hermanos míos, ojo como los llama, hermanos míos, ya no son hermanos en Cristo, son hermanos en Sodoma. Hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y a la hora de dirigirse, juez, ahora te haremos mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron su mano, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de tal manera que se fatigaban buscando la puerta. Qué cáscara, ¿verdad? Decimos nosotros. Lot decir, no le hagan este mal a estos hombres a los que yo les puedo sacar dinero, mejor les entrego a mis hijas que son vírgenes. ¿Quién tiene ese mal corazón para entregar a sus propios hijos para que les hagan semejante daño? Lot no es hospitalario, él lo que quiere es arreglar un pecado con otro. Él ya vivía en Sodoma, primer error que cometió. Ahora quiere ver cómo arregla el haberse metido en Sodoma con otro pecado, con entregar a sus hijas para que les hagan daño. Ellas eran una mercancía negociable y así era como trataba la gente en aquella época a las muchachas. Gente que no tenía temor de Dios, vendían a sus hijas como esclavas, a sus hijos como esclavos. Eso eran sus hijas para Lot, mercancía, para poder entregarlas en caso de emergencia. Para eso las tenía ese muchacho, para eso las tenía él, para venderlas en caso de que algo le sucediera. Entonces, observamos cómo ellos le entregan, le hacen daño a los, empiezan a arremeter contra él, empiezan a buscar romper la puerta, y aquí es donde interviene Dios a través de sus ángeles, porque ellos, esos supuestos hermanos, le empezaron a hacer daño. ¿Cuántas veces nosotros en el mundo empezamos a familiarizarnos, a encariñarnos con alguien, cierto? Y ese alguien lo amamos como un hermano. Incluso a veces pensamos, es más hermano mío que los de mi familia y le tenemos afinidad. Pero hermanos, a veces las amistades en el mundo no funcionan. Es cierto, no hay que separarnos, no hay que irnos, como dice Pablo, ¿verdad? Si quisiéramos salirnos del mundo, váyase a otro planeta, váyase a otro lado. Pero no es que tengamos que salir del mundo. Usted puede hacer amigos, puede hacer amistades en el mundo, pero vemos como Lot les llama ya hermanos, tiene un vínculo muy estrecho con ellos. Ya los ve como su familia, ya está junto a ellos y está cerca de ellos porque vive en el reino de las tinieblas. Lot está hundido en las tinieblas. Y entonces observamos a Lot siendo rescatado por Dios, siendo rescatado por estos ángeles de Dios. Y entonces observamos cómo empiezan ellos a intervenir y a decirle lo siguiente. Versículo 10. Entonces los varones alargaron su mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Versículo 12, perdón. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló con sus yernos. Ojo, qué valiente todavía. Sale a buscar a sus yernos. Y los que habían de tomar a sus hijas, ya eran muchachas desposadas. Él ya tenía una dote, con razón no le interesaba, ¿verdad?, entregar a sus hijas. Si ya tenía una dote y quería robarse esa dote. A los que habían de tomar a sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas parecía a sus yernos como que se burlaba. Así pasó, ¿verdad? En el tiempo de Noé también. La gente creía que se burlaba
Así pasó en el tiempo de Cristo, cuando Jesús les proclamó que Jerusalén iba a ser destruida y ellos no entendieron, nadie entendía. Y entonces observamos cómo Lot busca rescatar también a sus yernos. Él está consciente de que va a ser destruida aquella ciudad, pero dice que el texto que al rayar el alba, dice el versículo 15, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Dios le estaba teniendo paciencia. ¿Se acuerdan a qué hora llegaron los ángeles? En la tarde, a la caída del sol. Y dice al rayar el alba. ¿Cuánto está pasando acá? 12 horas. ¿Cuántas horas se ocupan para enseñarle a una persona que tiene que escapar por su vida? No mucho, ¿cierto? No vemos que haya mucho. Tampoco es que Lot se quedó ahí rogándoles las 12 horas a estos hombres. ¿Qué hacía Lot en 12 horas? ¿Se fue a dormir a su cama? ¿Se quedó haciendo algo, jugando naipes o haciendo algo ahí en su casa? ¿Qué está haciendo Lot? Si le están diciendo la ciudad va a ser destruida, ¿por qué no agarra sus cosas y se va tan pronto como puede? Dice que los ángeles empezaron a darle prisa a Lot. Empezaron a apurarlo. Muévase, mi chiquito, muévase. No se está moviendo, está por destruirse esta ciudad y el hombre no quiere moverse, no quiere escapar, se quiere quedar en Sodoma. ¿Y cómo observamos el versículo 16? Y deteniéndose él. Aquí es donde los ángeles tal vez vuelcan los ojos, ¿verdad? Ay, qué misión a la que me mandó el Señor. Qué paciencia hay que tenerle a Lot. Deteniéndose él, es decir, los ángeles lo están apurando en el versículo 15 y en el versículo 16, deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron afuera de la ciudad. Tuvieron que empujarlo, arrearlo, tuvieron que sacarlo a la fuerza porque no quería soltar Sodoma. Hermanos, este mundo va a ser destruido, dice 2 de Pedro capítulo 3, ¿verdad? 2 de Pedro capítulo 3 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, y porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y todos los elementos ardiendo serán quemados, serán deshechos. Nosotros estamos conscientes de que este mundo va a ser destruido, pero a veces nos aferramos tanto a las cosas de este mundo, nos aferramos a lo que tenemos, porque si el día de hoy Dios le dice a usted o me dice a mí que abandonemos las cosas que hemos construido, las cosas que tenemos en nuestras casas, a nosotros nos cuesta soltar las cosas que tenemos. Si el día de hoy Dios le dice a uno, suelte, nos cuesta soltar aún. Qué difícil es soltar, ¿cierto? Qué difícil es dejar las cosas para poder salir a otro lugar. Qué difícil es dejar aquel lugar donde uno vivía con su familia, a la persona que uno amaba, para poder ir a un lugar donde Dios le dijo que no sabe ni siquiera para dónde va. Como me pasó a mí, como le pasó a Abraham también. Qué difícil es vivir en esas circunstancias, hermanos, pero ¿cuál sacrificio es fácil? ¿Cuándo Dios pidió algo fácil? ¿Cuándo sacrificar a su hijo de 12 años resultó fácil para Abraham? No, ¿verdad? Abraham dice, muy de mañana, tomó la leña y él iba pensando, voy a matar a mi hijo, voy a sacrificar a mi hijo. ¿Cuándo fue fácil para Abraham salir a sacrificar a su hijo? ¿Cuándo fue fácil para los israelitas pasar por todas esas circunstancias, esos latigazos por la fe en que Dios algún día los iba a rescatar? ¿Acaso ellos no podían salir de Egipto en algún momento, escaparse? No, ellos por fe esperaron hasta que Dios los sacara de Egipto. ¿Cuándo ha sido fácil sacrificar cosas para Dios? Nunca, nunca es fácil. Y Lot estaba muy aferrado a sus cosas, bastante, y lo tuvieron que sacar a la fuerza. Versículo 17 nos da el tema de hoy. Y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos,
y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad que está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Qué barbaridad con Lot. Dios está teniendo misericordia con él y Lot está condicionando su salvación. Lot está diciéndole, Dios le dice, escape a la montaña. ¿A dónde tiene que escapar Lot? Allá arriba, a la montaña. Y Lot es un osado que le dice, no, no, yo no quiero ir allá. Señor, sálvame, pero bajo estas condiciones. Ten misericordia de mí, perdóname, pero con estas condiciones. Perdóname, pero yo me quedo con esto. ¿Saben qué estaba pensando Lot? En no salvar su vida al momento, sino salvar su futuro. En ver cómo llegaba a aquella otra ciudad a volver a hacer negocios, porque en la montaña, ¿quién vende? No hay forma de vender en la montaña, es un bosque, allá estaba el metido, perdido en el bosque. Entonces, ¿qué iba a hacer Lot? Lléveme hasta a esta ciudad cerquita para volver a hacer dinero, para montar mi emprendimiento y empezar ahí otra vez de nuevo y empezar de cero. Yo sé hacer negocio, yo soy un hombre de dinero, mis ideas son buenas, Dios. Entonces, Lot condiciona al Señor. Qué terrible es esto. Para mí que ya estos ángeles estaban cansados, ¿cierto? Yo me hubiera cansado, yo en el lugar de esos ángeles, yo no tengo tanta paciencia, hermanos. Por eso les digo, a mí Lot no me cae bien. Yo me hubiera cansado cuando estaba empujándolo a Lot para que saliera de Sodoma. Bueno, Dios, ya lo saqué de Sodoma, ya. Déjeme volver al cielo. Yo no hubiera aguantado tanto, teniéndole tanta paciencia a Lot. Pero Lot condiciona, no voy a ir a la montaña, voy a ir a la ciudad. Entonces dice en el versículo 21, y respondió, he aquí que recibió también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Dios tenía planeado destruirla, por Lot no la destruyó. Date prisa y escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí, y por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Y el sol salía sobre la tierra. Vean cuánto ha caminado Lot. ¿Quién dura 12 horas caminando de un lugar a otro? No, ¿verdad? Nosotros nos cansamos rápido y tampoco era que él iba a ir con sus dos hijas caminando tantísimo, 12 horas. Duró 12 horas caminando hasta la ciudad más cercana porque tenía planeado lerdearse, tenía planeado ir tan lento como pudiera para ver si Dios no destruía Sodoma, para darle chance a Sodoma, para ver si Dios rescataba a Sodoma. Entonces él iba con pasitos de tortuga. Es demasiado lento. Lot es demasiado lento. Y vemos entonces que en el versículo 26, en ese camino en el que iban demasiado lento, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal, salada, porque ella está desobedeciendo a Dios. ¿Qué dijo Dios? No miren atrás, no miren atrás. Pero acuérdense de la mujer de Lot, dice el Señor Jesús allá en Lucas 17:32, dice, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Cuál era el problema de la mujer de Lot? Que ella no estaba viendo Sodoma para ver qué hacía Dios, para ver, wow, Dios sí tiene poder. No, ella estaba pensando en lo que dejó allá. Estaba pensando en los vestidos que dejó en Sodoma. Ay, que se me olvidaron aquel par de zapatos que me regaló mi tía. Eso estaba pensando la mujer de Lot. Estaba pensando en los frijoles que dejó, en el perrito que dejó encadenado. Estaba pensando en todo lo que tenía en Sodoma y no estaba pensando en su propia alma. Entonces se convirtió en estatua de sal. Porque miró con atención, porque miró con nostalgia, se le quedó viendo a Sodoma y pensó, ay, tantas cosas había hecho yo en Sodoma y lo perdí todo. Y esa nostalgia, hermanos, le costó la vida, se convirtió en sal. Entonces, ella fue condenada por esto. Y entonces vamos a saltar, porque aquí viene a hablar un poco más de Abraham, ya pues el tema viene aparte. Pero quiero dejarles una gran lección, hermanos, para ir aterrizando, para ir bajando. Vamos a observar cómo Lot no escapa. Lot no quiere escapar por su vida. Y qué difícil es cuando nos aferramos tanto a las cosas de este mundo, cuando tomamos malas decisiones y nos queremos quedar en esas malas decisiones. ¿Cuánto le puede costar una mala decisión a una persona cuando no piensa en sus acciones, cuando no piensa con fe, cuando se retrasa para obedecer la voluntad de Dios, cuando sabe lo que tiene que estar haciendo y no quiere obedecer la voluntad de Dios?
No sabemos por qué, pero no quiere obedecer la voluntad de Dios. Versículo 31 dice, versículo 30 dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. Ay, Lot, pero estaba en Zoar, estaba en la aldea haciendo dinero, pero vio que no le funcionó, entonces ¿a dónde se fue? A la montaña, a donde Dios al final lo quería, a la montaña. Versículo 30 dice que moró en el monte y sus dos hijas con él porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Por supuesto, Dios también la quería destruir. Y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven y demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre y también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de todos los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, el cual llamó su nombre Ben a mí. Ven a mí no en el sentido romántico, ¿verdad? Ven a mí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Perdón, es de la impresión, hermanos. Ciertamente, hermanos, vean hasta dónde llevaron las decisiones a este hombre. No haber obedecido a Dios desde el principio como Dios quería que él obedeciera, no ver las cosas con la fe que Dios espera de sus hijos. Dios espera que escapemos del mundo y de sus placeres para ir a un reino eterno, para ir a un reino en el que mora la justicia, un reino en el cual nosotros no tenemos nada que padecer, no tenemos que vivir con miedos. Pero vean lo que le pasó a Lot, hasta qué punto llegó Lot, en el que se fue a meter allá a una cueva, a deprimirse, a emborracharse, porque eso era lo que estaba haciendo Lot. Estaba deprimido, pensando en lo que había perdido, pensando en que ya no tenía dinero, más dinero que hacer, pensando en todas las cosas que dejó en su mundo. Estaba en la depre, estaba deprimido. Y no eran tan viejas estas muchachas. Ojo cómo exageran, dice ella. Nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra. Mentirosa. Si hay muchos hombres en el mundo. Y eran jóvenes, eran muchachas, eran unas mentirosas que querían acostarse con alguien. Estaban en su momento de querer estar con alguien, con un varón. Entonces la perversa le dijo a la otra perversa que se acostaran con su padre. Así eran de estas muchachas. ¿Y saben por qué les pasó? Porque ellas nacieron en Sodoma. Porque ellas aprendieron la cultura, las costumbres y la moral de Sodoma. Qué difícil es cuando uno entra a Cristo, ¿verdad? Con costumbres del mundo. Porque uno arrastra esas cosas. Y estas muchachas, por supuesto, no es que han obedecido al Evangelio, no han hecho nada por amar a Dios. Ni siquiera Lot ha hecho por amar a Dios como tiene que ser. ¿Cómo a veces queremos cambiar a la gente cuando nosotros ni siquiera hemos cambiado? ¿Y cómo queremos que nuestros niños crezcan bien, que crezcan con valores espirituales cuando nosotros no les damos el ejemplo y no queremos hacer las cosas correctamente? Eso es lo que le está pasando a Lot. Lot no puede esperar nada bueno de estas muchachas porque ellas estaban desposadas con Sodomita, ¿cierto? Estaban desposadas con los hombres de Sodoma y habían aprendido demasiado de las costumbres de Sodoma. Ellas estaban ya corrompidas por Sodoma. Si su padre nunca las hubiera involucrado con esa cultura, si su padre nunca las hubiera metido en ese mundo. Pero ¿qué hace un padre mal administrador de su hogar enseñándole cosas del mundo a sus hijas? A diferencia de Abraham, este hombre no actúa por la fe. Ellas lo vieron normal, ellas normalizaron, acostémonos con nuestro padre y tengamos descendencia de nuestro padre, tan preocupadas, ¿verdad? Tan ocupadas en su descendencia, no. Eso no es la intención de estas muchachas. Quedaron sin moral, no adoraron a Dios nunca, quedaron con una familia sin respeto por sus padres, sin un liderazgo genuino. ¿Y saben qué pasó con Lot? Lot pasó el resto de su vida viendo a sus dos hijos que se parecían a él y recordando todas las malas decisiones que hizo. Esa fue la vejez de Lot.
acordarse en su vejez de todo lo que hizo en su pasado. Nosotros, hermanos, vamos para un reino eterno. El Señor fue molido por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, ¿cierto? Y nosotros vamos a un reino eterno gracias a Él, porque Dios nos ha pedido, Dios ha buscado en nosotros que hallemos la vida eterna, que busquemos la vida eterna, porque hay un mundo mejor que Sodoma. Hay mejores decisiones que tomar para poder agradar a Dios, para poder vivir en la voluntad de Dios y no vivir aferrados a este mundo. Escapemos, hermanos, escapemos de la condenación del mundo, escapemos de todas esas cosas que puede que hoy no le veamos nada malo al orgullo que hay en este mundo, pero el mundo, hermanos, pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo le quiero invitar a que usted permanezca para siempre con el Señor, que no tenga que vivir bajo la condenación del mundo, que no se convierta en algo peor que una estatua de sal, que no acabe en la condenación de Sodoma y Gomorra. Si alguno pues desea aceptar la invitación, puede manifestarlo, ¿verdad? Siempre poniéndose de pie. Vamos a entonar el canto, ¿verdad? Que tenga el hermano que se fue. El hermano Roy se fue por allá y vamos a tener por allá el canto de invitación. Y una vez hecho el canto de invitación, los que gusten quedarse de pie pueden permanecer.